Estamos en la semana de Navidad y los recuerdos de Navidad llenan nuestros pensamientos de asuntos que, siendo bíblicos, todos ellos son importantes. Estamos pensando a veces en el nacimiento virginal del Verbo que se encarna. Estamos pensando en aspectos que tienen que ver con la vida de Cristo siendo un niño pequeño. Estamos pensando en el encuentro de los ángeles con los pastores y muchas cosas que no hay duda ninguna tienen importancia. Pero lo que no podemos olvidar en Navidad es un aspecto esencial que trae como consecuencia el nacimiento y es la fidelidad admirable de Dios. Llamo vuestra atención al libro de los Salmos capítulo 36 y versículo 5 y dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En un mundo de infidelidades cada vez mayor está el gran contraste. Dios es fiel. Y porque es fiel, se produce el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. El Salmo dice que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes y es una forma de expresar simbólicamente, figurativamente, especialmente para los judíos del tiempo en que se redacta el Salmo, que la fidelidad de Dios es alta. Nadie puede alcanzar con su mano las nubes cuando están allá arriba. De la misma manera, el hombre no puede dimensionar, medir la fidelidad de Dios. El versículo afirma esa fidelidad. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y cuando nos acercamos a este aspecto de la Navidad, tenemos que afirmar primeramente la realidad. ¿Qué es la fidelidad de Dios? En segundo lugar, debemos ver la evidencia, cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Y finalmente, debemos apreciar la consecuencia que esa fidelidad de Dios trae para ti y para mí, en el momento actual, en el tiempo presente, en la Navidad del año 2021. Primeramente, la perfección de la fidelidad de Dios. Dios afirma en su palabra que Él es fiel. Y la fidelidad es la perfección divina por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. La Biblia no discute, no razona sobre la fidelidad, simplemente la afirma. Y este versículo hace, entre otros textos, esa afirmación: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Toda la Biblia reconoce la fidelidad de Dios. Y voy, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9, y leo allí estas palabras: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa fidelidad de Dios se expresa de distintas maneras y cuando llegamos a este texto que seleccioné del libro de los Salmos, el salmista se refiere a ella uniéndola también a la misericordia. Si la bondad misericordiosa de Dios es grande, la fidelidad es inalcanzable para el pensamiento del hombre. Ahora bien, como Dios es un ser infinito, todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios son también infinitos. De ahí que el versículo que leímos nos diga que la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios llega hasta las nubes, es decir, una dimensión inalcanzable para el hombre. La Biblia razona sobre la fidelidad en otro salmo. En el capítulo 89 y versículo 8 se lee así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es decir, cuando nosotros levantamos la vista y miramos a Dios, lo vemos rodeado como vestido de fidelidad. Dios es fiel. Ahora, si la Biblia dice que es fiel, yo quiero preguntarme cómo se manifiesta la realidad de la fidelidad. ¿Cuál es la evidencia de la fidelidad de Dios? En primer lugar, miro mi entorno y descubro que el Dios de la Biblia ha puesto límites al mundo que ha creado. Ya desde el principio separó el mar de la tierra,
asentó la tierra y sus frutos y sus cosas de una forma determinada, y cuando el tiempo transcurre y el diluvio viene sobre el mundo y la naturaleza queda conmocionada y los hombres mueren y los seres vivos mueren, Dios establece también un control. Y Él dice que mientras exista el día y la noche, así existirá también la siega y la siembra, el verano y el invierno. Dios controla y mantiene su promesa y establece en ella su fidelidad. Me voy a la historia bíblica y descubro ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que durante muchos años, 400 años, estuvo sujeto a la esclavitud de Egipto. Esclavos durante todo ese tiempo, conforme a lo que Dios había anunciado. Lo podéis encontrar en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Ahora observa lo que se lee en Éxodo capítulo 12 y versículo 41. Pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Transcurrió el tiempo que Dios había establecido. Y Dios dijo a Abraham y a los ascendientes de la nación hebrea, les dice que después de esos 400 años serían liberados. Y en el año 430 todos los israelitas salen de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Podría añadir muchas cosas más, pero quiero referirme especialmente a la Navidad. Y me voy al libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15, luego del pecado, Dios promete a nuestros padres que de la descendencia de la mujer nacería alguien que pisaría, hollaría la cabeza de la serpiente. Y está prometiendo en su grandiosa gracia, está prometiendo el envío del Salvador. Y pasa el tiempo y en la profecía de Isaías se anuncia ya el nacimiento del que va a salvar a los hombres. Y cuando llega el momento del nacimiento del niño, del Verbo encarnado como un niño, que es tomado por su madre, es envuelto en pañales y es puesto en un pesebre para que descanse, se cumple la promesa de Dios y se afirma, se manifiesta su fidelidad. Voy a la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, y leo allí estas palabras del apóstol Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, Dios prometió y Dios cumplió en el tiempo que Él había determinado. Es verdad que para los hombres temporales muchas veces los tiempos de Dios son muy largos. Varios milenios habían transcurrido desde que Dios anunció a nuestros primeros padres el envío de un Salvador hasta que se cumplió esa promesa de Dios. Pero no importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que sí me interesa es que la Navidad presenta a los ojos de los hombres la realidad de que Dios es fiel. Viene el tiempo en que el niño va a nacer y hay una anunciación a María que recoge tanto Lucas como Mateo en sus relatos, en el Evangelio según Mateo y según Lucas, y ahí se proclama el nacimiento del que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Es decir, al mundo en general, Dios enviaba un Salvador. Y esa fidelidad de Dios se manifiesta en el nacimiento de Jesús. Jesús es la naturaleza humana del Verbo encarnado. Nadie puede salvar a los hombres sustituyéndolo mediante la muerte de un solo hombre, a no ser que la vida de ese hombre que se ofrece en la cruz sea de infinito valor. Y para esto necesariamente tenía que ser una vida humana, por supuesto, pero correspondiente a una naturaleza divina. Es decir, la segunda persona de la deidad tiene en sí misma dos naturalezas.
la naturaleza divina que le corresponde eternamente por ser Dios y la naturaleza humana asumida en su persona desde el instante de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Dios envía al Salvador y el milagro de la Navidad nos sorprende. No es un ángel que Dios crea y que envía al mundo. No es un ser especial que Dios transfiere al mundo de los hombres. Es Dios mismo que se hace hombre. Y en esa segunda persona de la deidad, Dios baja al encuentro de la criatura para dialogar con él desde el mismo plano como un hombre. Como se ha dicho en más de una ocasión, y es algo que me gusta repetir de vez en cuando, Dios viene a hablar a los hombres, palabras de Dios en garganta de hombre. Dios viene a abrazar a los hombres en un abrazo de Dios, con brazos de hombre. Dios viene a caminar en la compañía de los hombres el camino del hombre porque se hace hombre. Y Dios en Cristo viene a entregar su vida de infinito valor en el plano de su humanidad, haciéndose hombre para poder morir por los hombres. Miro asombrado la Navidad y descubro que en el nacimiento de Cristo la fidelidad de Dios se manifiesta de una forma precisa y al mismo tiempo comprensible. Cuando me acerco a la Navidad y camino por la fe al nacimiento del niño, cuando acompaño a los pastores para verlo, por supuesto en el relato histórico, para verlo acostado en el pesebre, cuando más tarde siento la presencia de los magos que vienen a traer regalos, presentes al Señor, en todas esas cosas, descubriendo la fidelidad de Dios, me doy cuenta del enorme valor de sus promesas en la Escritura. Su fidelidad no tiene que ver con nuestra infidelidad. Leo un texto sumamente conocido de todos vosotros, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Cada una de las promesas que Dios hace, que están contenidas en la Escritura, promesas de Dios, van a ser fiel y definitivamente cumplidas. Puedo tomar cualquiera de ellas para mí en el momento oportuno. No tengo que exigir a Dios que cumpla alguna promesa que yo creo que debe cumplirse hoy porque yo lo digo. Debo aceptarlas por la fe y descansar confiadamente porque me doy cuenta que las promesas de Dios en Cristo son en el sí y en el amén. Déjame decirlo de otra manera. Cristo no es Dios que dice amén, es Dios mismo en estado de amén. Es decir, lo que Dios ha dicho se va a cumplir porque Dios es fiel. Dios es fiel siempre, siempre. En mis pruebas también, sin duda ninguna. En medio de las lágrimas y en medio del dolor, en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias problemáticas de la vida, en medio de aquellos instantes en que yo pregunto ¿por qué ocurre esto? Y el cielo guarda silencio, en medio de todo eso, Dios es fiel, porque las pruebas son una manifestación de su fidelidad y de su amor. Leo Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Luego, las pruebas, las dificultades permiten la maduración del creyente sin que nos falte cosa alguna. Las pruebas son para hacernos más semejantes a Él. De la misma manera que cuando un joyero quiere obtener oro en un estado muy puro, muy cerca de la pureza, derritía, esta era la forma antigua, derritía el oro mediante el calor, lo convertía en líquido y sacaba la escoria que flotaba en su superficie. Así las pruebas, en las pruebas que Dios permite, Dios nos somete al calor de la prueba y nos limpia de nuestra impureza
para que cuando concluya la prueba, en el tiempo que Él ha determinado, tengamos un valor mayor en cuanto a nuestra fe que el que teníamos antes. Ahora, Dios sabe el camino que debo seguir. Y en ese saber de Dios, del camino que yo debo recorrer, viene algún momento en que el Dios de la fidelidad permite que sobre mí venga no una prueba, sino un acto de carácter disciplinario. Es mi Padre. Y como Padre tiene que corregir la marcha de su Hijo, que soy yo, y permite que vengan pruebas y que la disciplina de Dios caiga sobre mi experiencia personal. Pero aún así, leo en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 4, 7 y 10 estas palabras. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Va limpiando la escoria de nuestro pecado. Nos disciplina para que vayamos a su presencia y confesemos nuestras faltas y restauremos nuestra comunión con Él. Y esto nos permite avanzar en una vida de bendición, de diálogo espiritual con nuestro Padre del Cielo. El texto seleccionado para hoy afirma esto como evidencia. Y el salmista dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque el panorama de la fidelidad de Dios no se extingue ni con la prueba que viene a nuestra vida, ni con la disciplina que a veces merecemos. La fidelidad de Dios se sustenta en la restauración. Dios permite nuestra disciplina, nos envía para ser disciplinados, para que nos demos cuenta de nuestra situación y clamemos al Señor. Y en ese momento el buen pastor toma a la oveja que se había descarriado y la pone sobre sus hombros y la traslada al redil. No hay para mí ejemplo de fidelidad más grande en el Nuevo Testamento en cuanto a restauración que la parábola del Hijo Pródigo. A veces utilizamos esa parábola o se ha utilizado para hablar del salvo y del pecador. No hay nada de eso en la parábola. En la parábola el hijo pródigo era hijo del padre. Cuando tomó la herencia que no le correspondía tomar y cuando se fue a la provincia apartada seguía siendo su hijo, y cuando vivió perdidamente seguía siendo su hijo, y cuando estaba con los cerdos comiendo la basura como un cerdo más seguía siendo su hijo, y porque era hijo volvió al padre. El hombre natural nunca quiere volver a Dios, pero el Espíritu Santo toca el corazón del Hijo de Dios. Y en medio de su extravío, de su abandono, de su alejamiento, de pronto recorre el camino del extravío y regresa al Padre. Y la fidelidad de ese Padre que esperaba permanentemente la llegada de su Hijo, lo ve venir por el camino y corre a su encuentro y extiende sus brazos y le abraza como hijo que era y le restaura a la posición que antes le correspondía. Debo reconocer que a lo largo de este año Dios ha tenido que trabajar en mi vida en disciplina para restaurarme un poco más a su comunión y a su compañía espiritual. Miro el futuro. No solo estamos en Navidad, estamos a un paso de terminar el año. Yo no sé si acabaré este año, si el Señor me lo permite, y entro en el año 2022. Mi pensamiento y mi reflexión será esta, cuando suenen las campanadas que dan paso de un día a otro y de un año a otro. Un año menos aquí y un año más cerca para estar con el Señor. Ahora, durante este año que viene, yo necesito tener la garantía de que voy a perseverar en la fidelidad a Dios,
sé que soy muy débil, muy pequeño, pero voy a la Biblia y me doy cuenta que la fidelidad de Dios va a hacer posible esto. Leo primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Escucha ahora: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, junto con la seguridad de la salvación, que está también contenida en el versículo, para el día de nuestro Señor Jesucristo, seguro de que nadie puede arrebatar la salvación del que ha creído, no importa cuál sea la situación. Seguro de que, a pesar de nuestros fallos, Él es fiel y ha prometido y nos ha dado la vida eterna y ha hecho la promesa de estar para siempre con Jesús. Está también la perseverancia día a día en la fidelidad al Señor. No es tanto asunto de nuestro esfuerzo personal, es Dios mismo que actúa en nosotros, y junto con la seguridad de la santificación está también unida a ella la esperanza de gloria. Escucho las palabras de Jesús: el niño que nace en Belén, el hombre que crece, el ministro de Dios, el mensajero de Dios, el verbo encarnado que va predicando el evangelio del reino. Escucho su promesa, que como Dios la cumplirá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Escucha ahora. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dios es fiel. Y la promesa del Señor, Cristo mismo dijo: antes podrá desaparecer el cielo y la tierra que se quebranten mis palabras. En esta fidelidad entraremos en el año nuevo, si el Señor lo permite, con la vista puesta en la casa del Padre, sabiendo que ahí, al término del camino, está el Señor tomándonos para que estemos para siempre con Él. Debo aprender a descansar. ¿Cuán importante es el descanso? Hace un par de semanas estuve 2 semanas fuera de España. ¿Haciendo qué? Descansando. Haciendo cosas. Hombre, yo no puedo estar, no sé si los que me conocéis lo sabéis, yo no puedo estar sin hacer nada, me moriría. Pero haciendo cosas que no tienen una trascendencia importante, como puede ser el ministerio o cualquier otra actividad. Durante ese tiempo de descanso he recuperado, he pensado, he compartido con la familia, he disfrutado. Y Dios me llama a descansar este año. No quiere decir que no haga nada, simplemente que descanse en toda la dimensión, descansando en el Señor y confiando en sus promesas. Dios me dice: ha pasado un año más, ¿has visto que soy fiel? Descansa y confía en la entrada del nuevo año. Dios sustenta nuestra vida y nos acompaña en el curso del camino. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que esto trae? En primer lugar, el creyente debe ser semejante al Padre del cielo. Y si Dios fue fiel enviando a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, Dios demanda de ti y de mí, como creyentes, como cristianos, que seamos fieles. Y leo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y traslado esto a las palabras de Cristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estilo de vida cristiana no puede ser otro más que este: como Él es, dice Juan, así nosotros en el mundo. Y no está refiriéndose específicamente a Cristo, sino al Padre del cielo, que es revelado por Cristo y reproducido por Cristo en la vida del creyente. Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fiel. Y esta fidelidad
tiene que manifestarse en la sociedad, que cuando un creyente diga una palabra no necesite documentos escritos para afirmarla, simplemente la dice y la gente lo cree porque es fiel. Fidelidad en la familia. ¿Cuántos hogares del mundo llamado cristiano o evangélico han sido destrozados durante este año que está transcurriendo y terminando porque el marido o la esposa no han sido fieles el uno para con el otro? Dios demanda fidelidad en el matrimonio porque Dios es fiel en relación con su iglesia. Cristo es fiel con su esposa espiritualmente hablando. Así yo tengo que serlo con mi esposa en el campo material, fiel en la iglesia. No soy fiel a la iglesia, soy fiel al Señor, en quien descansa la iglesia, y no hay ninguna actividad al margen de la iglesia que sea reconocida en el Nuevo Testamento. ¿Fidelidad hasta cuándo? Fidelidad hasta siempre. ¿Y fidelidad en qué intensidad? En todo. Leo la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, todas estas demandas son serias, son importantes, pero yo tengo una provisión de aliento. Y la provisión de aliento que yo necesito es la protección de Dios, que va a estar al cuidado permanente de mi vida. Leo el Salmo 31, versículos 23 y 24. Amad a Jehová todos sus santos, a los fieles guarda Jehová. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Estoy seguro que viendo este programa del canal, habrá personas que han llorado mucho a lo largo del año. Estoy seguro que habrá personas que tienen una pregunta que no tiene respuesta. Estoy seguro que hay personas que estarán viendo un futuro sin ningún tipo de esperanza o de ilusión en el plano de la humanidad. Estoy seguro que tal vez haya alguna persona con alguna enfermedad grave que esté esperando el desenlace fatal, humanamente hablando, de esa enfermedad. Yo quiero decirte que te aferres al Señor. Dios es fiel. Tome aliento tu corazón. Dios nos extiende su mano para apoyarnos. Es el Dios de la gracia. Él sabe que necesito ser consolado, mucho más que reprendido. Y vengo a la experiencia difícil y leo las palabras suyas por medio de Isaías, capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Este es el desafío. Muchas personas están apoyándose en muchas cosas, pero la Biblia pide que nos apoyemos en Dios. Y tal vez tengamos que oír alguna amonestación suya cuando insistamos en hacer alguna cosa o querramos conocer algo que Él tiene reservado para sí. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y con esta confianza, descansando en la fidelidad de Dios, entraremos en el año nuevo si el Señor no viene antes. Y yo te ruego que en estos días de Navidad las luces no nublen tus ojos. Los cantos no tapen tus oídos. Los regalos no te priven de pensar en el regalo supremo que Dios ha hecho a cada uno de nosotros en la persona de su Hijo. Y que tú y yo, sinceramente delante del Señor, podamos decir como el salmista: reconozco, Jehová, que hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Que Él sea glorificado.